Tailandia juntas, por S.A. Wolfe. Capítulo 17. El último camino abierto. El zumbido de la autopista se extendía ante ellas, el camino abierto desenrollándose como un capítulo final que ninguna de las dos estaba lista para cerrar. Las ventanas del auto alquilado estaban bajadas lo suficiente como para dejar que el viento cálido se colara, alborotando el cabello de Rebeca mientras se recostaba contra el respaldo, con las gafas de sol en la nariz y una sonrisa perezosa jugando en sus labios. Saro, con una mano en el volante y la otra tamborileando sobre la consola, la miró con una sonrisa. Muy bien, tigresa. Tienes una oportunidad para controlar la música antes de que reclame mi legítima posición como DJ. Rebeca alzó una ceja mientras desbloqueaba su teléfono. ¿La legítima posición? No sabía que poner baladas tailandesas de hace décadas a todo volumen te convertía en una autoridad musical. Saro fingió estar ofendida. Disculpa, esas baladas de hace décadas criaron a toda una generación de sobrevivientes del amor. Deberías estar agradecida de que te esté educando. Rebeca soltó una risita, deslizando el dedo por su lista de reproducción. Supongo que es justo que te devuelva el favor. Pulsó reproducir. El número de jazz suave y sensual se deslizó por los parlantes, envolviéndolas como miel tibia. Saro gimió. ¿Esto es lo que te gusta?, se burló, negando con la cabeza. Lo hubiera adivinado. Sofisticado, elegante, ligeramente pretencioso. Rebeca sonrió con picardía. Y aún así te acostaste conmigo. Saro casi se sale de la carretera. ¡Jesucristo, Rebeca! Rebeca soltó una carcajada, echando la cabeza hacia atrás contra el asiento. ¿Qué? Te lo pusiste en bandeja. Saro se recompuso, lanzándole una mirada juguetona. Estoy empezando a arrepentirme seriamente de haberte dado el control de la música. Rebeca le lanzó una mirada de reojo. Adelante entonces. Elige algo tan caótico que me provoque un aneurisma. Saro no dudó. Agarró su teléfono, lo tocó un par de veces y de repente el auto se llenó con la introducción absurdamente alegre de una canción pop de chicle. Rebeca se echó hacia atrás visiblemente. ¡Ay, Dios mío, eres realmente malvada! Saro soltó una carcajada. Bienvenida a mi mundo, Armstrong. Pasaron las siguientes 2 horas en una guerra musical, intercambiando canciones una tras otra, cada una más ridícula que la anterior. Pero bajo el ritmo fácil de su juego, había algo más rondando, algo no dicho. Un día más. Solo un día antes del vuelo de Rebeca, y ninguna lo había mencionado. Rebeca trató de concentrarse en el camino, en cómo el horizonte de Van Gogh comenzaba a aparecer lentamente, pero la realidad de su cronograma se la clavaba en las costillas, apretando como una cuerda que no estaba lista de cortar. Le robó una mirada a Saro, que cantaba de manera dramáticamente desafinada alguna canción absurda de K-pop. Su voz demasiado animada para alguien que estaba a punto de quedarse atrás. Rebeca odiaba que eso le hiciera doler el pecho. En lugar de mencionarlo, alargó la mano y bajó el volumen. Tengo una pregunta seria. Saro le lanzó una mirada cautelosa. Dime. Rebeca cruzó los brazos. Si nos hubiéramos obligado a vivir juntas, hipotéticamente hablando, claro, ¿quién crees que perdería la cabeza primero? Saro resopló. Oh, fácilmente, tú. Un calcetín fuera de lugar y tendrías una crisis existencial. Rebeca jadeó. ¿Perdón? Ya toleré tu apartamento casi condenado una vez. Saro sonrió, con los ojos aún en la carretera. Tolerar es una palabra fuerte.
Si mal no recuerdo, te quedaste en la puerta preguntándote si necesitabas un traje contra materiales peligrosos. Rebeca resopló. Y sigo opinando lo mismo. Ese lugar parecía estar conspirando activamente para matarme. Saro sonrió, pero no respondió. Porque la verdad era que ya lo había pensado. ¿Qué sería si Rebeca se quedara? Si no tuviera que irse mañana. Y así el peso de lo inevitable se instaló entre ellas, presionando contra la ligereza juguetona de su conversación. No lo mencionaron. En cambio, dejaron que la ciudad las envolviera por completo. Cuando llegaron al apartamento de Saro, la ciudad ya las había abrazado por completo. Su aire húmedo, cargado de humo y olor distante de vendedores callejeros de comida, el sonido de motocicletas zigzagueando por calles angostas. Rebeca se estiró al bajarse del auto, suspirando dramáticamente. De vuelta al caos. Saro sonrió de lado. Bienvenida a casa, tigresa. Rebeca puso los ojos en blanco y la siguió por las escaleras, esperando encontrar la misma escena de desorden temerario que había visto la primera vez que entró al lugar de Saro. Excepto que se detuvo en el umbral y parpadeó. El apartamento estaba impecable. Habían desaparecido las maletas a medio desempacar, los dudosos recipientes de comida para llevar, la ropa que una vez había reclamado el sofá como suyo. En su lugar todo estaba ordenado, las superficies brillaban. Y ¿eso era una vela aromática encendida sobre la mesa de centro? Rebeca miró a Saro con la boca ligeramente abierta. ¿Yo estoy en el departamento equivocado? Saro lucía sospechosamente despreocupada al lanzar su llave sobre la ahora despejada encimera. Nah, solo pensé que, ya sabes, debía ordenar un poco. Rebeca entrecerró los ojos. Saro, esto no es ordenar un poco. Esto es limpieza nivel programa de protección de testigos. Saro se encogió de hombros, pasándose una mano por su cabello ondulado. Contraté un servicio de limpieza mientras no estábamos. Pensé que tal vez quisieras sentarte en algún lugar sin temer por tu vida. Rebeca la observó, por una vez. Saro no le sostenía la mirada con esa habitual confianza arrogante. Había una energía nerviosa en la forma en que se movía cerca de la cocina, como si no supiera cómo iba a reaccionar Rebeca. Algo cálido se desbloqueó en el pecho de Rebeca. Esto no era solo ordenar. Era la forma de Saro de decir, te veo, quiero que te sientas cómoda aquí. Era un gesto, aunque pequeño, lleno de significado, que le apretó la garganta a Rebeca. Entonces, dijo Saro tras una pausa, forzando una sonrisa. ¿Qué opinas? ¿Este nivel de limpieza cumple con tus imposibles altos estándares? ¿O debo disculparme ante tu frágil sensibilidad británica? Rebeca exhaló una risa, sacudiendo la cabeza. Está lindo, admitió. Entrañablemente lindo. Me da un poco de miedo en realidad. Saro se rió. Sí, no te acostumbres. Rebeca dio un paso hacia adelante, acortando la distancia entre ambas. No tenías que hacer esto, ¿sabes? Saro se recargó contra la encimera, finalmente encontrando su mirada. Ya, bueno, tal vez quería hacerlo. Rebeca mordió su labio y antes de poder pensarlo 2 veces, se inclinó y la besó. Fue suave, sin apuros, lleno de algo que ninguna de las dos estaba lista para nombrar. Cuando se separaron, Saro soltó un pequeño resoplido. Maldita sea, si hubiera sabido que un departamento limpio era todo lo que se necesitaba para que me besaras así, lo habría hecho hace semanas. Rebeca se rió, sacudiendo la cabeza. Cállate, Saro sonrió.
Hazme callar. Rebeca rodó los ojos, pero la besó de nuevo de todos modos. Y por primera vez en todo el día, ninguna pensaba en lo que vendría después. El sol apenas había rozado el horizonte de Van Gogh cuando Rebeca y Saro se encontraron frente a una acogedora escuela culinaria en el corazón de la ciudad. El aroma del lemongrass y el chile flotaban en el aire, mezclándose con los bulliciosos sonidos del tráfico matutino. Saro empujó a Rebeca con el codo juguetonamente. ¿Lista para incendiar la cocina, Chef Armstrong? Rebeca sonrió de lado, ajustándose el lazo del delantal. Solo si prometes no llorar cuando mi Tom June supere el tuyo. Su instructora, una mujer menuda con una cálida sonrisa, aplaudió para captar la atención de todos. Bienvenidas. Hoy emprenderemos un viaje a través de la cocina tailandesa. Empecemos con el clásico Pad Thai. Mientras picaban, salteaban y removían, su charla juguetona llenaba el salón. Cuidado con ese cuchillo, bromeó Rebeca. Odiaría que perdieras un dedo y que tengas que explicárselo a tus empleadores. Lanzando un camarón a su wok con estilo. Por favor, concéntrate tú en no quemar esos cacahuates. Sus risas eran una melodía, armonizando con los chisporroteos de la cocina. Sin embargo, bajo la fachada ligera, ambas eran muy conscientes del reloj en marcha, cada momento compartido ahora convertido en un bien precioso. Después de su aventura culinaria, decidieron pasear por el Parque Lumpini, el oasis verde de Van Gogh en medio del caos urbano. El lago brillaba bajo el sol del mediodía y la sombra de árboles antiguos ofrecía un respiro del calor. Rebeca señaló a una pareja que remaba en un bote con forma de cisne. ¿Te gustaría dar una vuelta? Saro sonrió. Solo si tú haces todo el trabajo de remar. Alquilaron un bote y se deslizaron por las tranquilas aguas, el horizonte de la ciudad reflejándose a su alrededor. Los intentos de Rebeca por dirigir el bote fueron recibidos con mucha diversión. «Eres pésima en esto», se rió Saro, sujetándose de los lados mientras se desviaban del rumbo. «Oye, soy una criatura terrestre», replicó Rebeca fingiendo ofensa. «Además, pensé que te gustaba mi espíritu aventurero». La risa de Saro se suavizó, su mirada se volvió tierna. «Me encanta, muchísimo». El peso de las palabras no dichas, colgadas entre ellas, pero ninguna se atrevía a romper la frágil capa de perfección de aquel día. La siguiente parada fue la casa de Jim Thompson, un museo que muestra la arquitectura y el arte tradicional tailandés. Mientras recorrían las estructuras de madera de teca, Rebeca se maravillaba con los diseños intrincados. «Este lugar es increíble», susurró, pasando los dedos por un marco tallado. Saro asintió. Jim Thompson fue un estadounidense que revitalizó la industria de la seda tailandesa. Su desaparición sigue siendo un misterio. Rebeca alzó una ceja. Tal vez no pudo resistirse al encanto de Van Gogh y decidió perderse en sus profundidades. O, contrarrestó Saro, se lo llevaron los espíritus de la selva. Compartieron una carcajada, sus hombros rozándose a cada paso, ese contacto simple, anclándolas en medio de la incertidumbre que se avecinaba. Cuando el sol comenzó a descender, se dirigieron a Wat Arun, el templo del amanecer. Las agujas del templo se alzaron contra el cielo ámbar, proyectando largas sombras sobre el río Chao Phraya. Paradas en la orilla del río, observaron cómo el sol pintaba el horizonte con tonos dorados y carmesí. «Es hermoso», murmuró Rebeca. Saro entrelazó su mano con la de Rebeca. Permanecieron en silencio, el mundo a su alrededor,
desenvolviéndose mientras se aferraban al momento, deseando poder congelar el tiempo. El horizonte de Van Gogh se extendía infinitamente bajo ellas, un deslumbrante despliegue de luces doradas y reflejos de neón danzando sobre la superficie del río. El bar en la azotea se alzaba por encima de la ciudad inquieta, un oasis silencioso en medio del caos. Un suave jazz flotaba desde los altavoces ocultos y el aroma de jazmín nocturno se mezclaba con el mordisco fresco de la ginebra en el vaso de Rebeca. Saro estaba sentada frente a ella, con las piernas estiradas y un brazo colgando perezosamente por detrás de la silla. Pero Rebeca no se dejó engañar por la postura relajada. Había tensión ahí, algo enrollado justo bajo la superficie, como una banda elástica estirada al máximo. Rebeca hizo girar el hielo en su bebida, observando cómo la condensación goteaba sobre la madera oscura de la mesa. «Se siente diferente, ¿no?», murmuró. Saro la dio la cabeza. «¿Van Gogh?». Rebeca asintió. «Sigue siendo la misma ciudad que dejamos hace semanas, pero es como si hubiera cambiado. O tal vez cambiamos nosotras». Saro soltó una risa baja, llevando su vaso a sus labios. «Mira quién se está poniendo introspectiva. Hace semanas habrías dicho que fue solo un ajuste de itinerario y seguirías adelante». Rebeca sonrió con ironía, pero no había verdadero filo en ella. «Y hace semanas habría asumido que tú estarías intentando esquivar esta conversación por completo». Saro rodó los hombros, exhalando lentamente. «No estás equivocada». Un momento de silencio. La ciudad palpitaba debajo, recordándoles que el mundo no le importaban dos personas intentando darle sentido a algo que nunca estuvo destinado a durar. Rebeca se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. «Deberíamos hablar de esto». Saro no se inmutó, pero sus dedos tamborileaban un ritmo ausente contra su vaso. «¿Hablar de qué?». Rebeca le lanzó una mirada. «Vamos». Saro suspiró, pasándose una mano por el cabello salvajemente indomable. «Quieres que lo diga, ¿no?». Rebeca arqueó una ceja. «Creo que nos debemos a nosotras mismas no fingir que no está pasando nada». Saro guardó silencio por un momento, sus ojos recorriendo el horizonte, antes de decir finalmente: «¿Te vas mañana?». No fue una pregunta. Rebeca asintió. «Sí». Saro dejó escapar un murmullo bajo, girando el vaso entre los dedos antes de dejarlo sobre la mesa con un golpecito decisivo. «Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Sacamos todo? ¿Lo envolvemos con un moño y lo llamamos cierre?». Rebeca soltó una risa pequeña. «Tú y yo no somos precisamente demonios ordenados». Los labios de Saro se curvaron apenas. «Tienes razón». Volvieron al silencio, pero esta vez no era cómodo como antes. Era denso, cargado de todo lo que no han dicho en los días previos a este momento. Rebeca tomó un sorbo de su bebida antes de hablar. «Esta última semana», vaciló. Luego negó con la cabeza. «No, este viaje entero. No fue solo cualquier cosa, ¿verdad?». La mandíbula de Saro se tensó. «Para mí no lo fue». Rebeca exhaló, sus hombros relajándose ligeramente. «Bien, porque no creo que podría soportar fingir que lo fue». Saro lo observó por un largo momento, con algo indescifrable en la mirada. Luego, con una sonrisa que no le llegó a los ojos, dijo: «¿Sabes qué es lo gracioso? Siempre pensé que yo sería la primera en huir». Rebeca la dio la cabeza. «¿Y ahora?». La sonrisa de Saro se desvaneció. «Ahora tú eres la que tiene un vuelo reservado.
Y yo soy la idiota sentada aquí deseando poder cambiar eso. La confesión se instaló entre ellas, cruda y sin adornos. Rebeca tragó con dificultad, con un nudo en la garganta. Yo también desearía poder cambiarlo. Saro apartó la mirada, la mandíbula apretada. Pero no lo harás. Los dedos de Rebeca se cerraron alrededor del tallo de su copa. No es tan simple. Saro dejó escapar una respiración que no sonó peligrosamente parecida a una risa. No lo es. Tú eres Rebecca Armstrong, la mujer que reescribe todos los guiones, que rompe todas las reglas cuando le conviene. Pero de pronto, cuando se trata de esto, hay un manual que tienes que seguir. Rebeca abrió la boca, luego la cerró. Odiaba que Saro tuviera razón. Saro se inclinó hacia adelante apoyando la barbilla en su mano, observando a Rebeca como si fuera un enigma por descifrar. Dime algo, murmuró. Si te pidiera que te quedaras, ¿lo harías? El estómago de Rebeca dio un vuelco. Odiaba que su primer impulso fuera decir que sí. Saro debió ver el conflicto parpadear en su rostro porque se recostó con una pequeña y amarga sonrisa. Eso pensé. Rebeca inhaló con fuerza. No se trata de no querer quedarme. Saro arqueó una ceja. Entonces, ¿de qué se trata? Rebeca presionó los labios, buscando las palabras correctas. Se trata de lo que viene después, de no tomar decisiones basadas solo en emociones del momento. Saro resopló sacudiendo la cabeza. Sí, claro. No querríamos que las emociones se interpusieran. Rebeca apretó la mandíbula. Eso no es justo. Saro dejó escapar una exhalación aguda, pasándose una mano por el rostro. Tienes razón, no lo es. Pero esto tampoco lo es. Se quedaron en silencio, ambas mirando hacia cualquier lado, menos la una a la otra. El camarero pasó, rellenó sus copas y se fue sin decir nada. Finalmente Rebeca rompió el silencio. ¿Crees que...? Titubeó. ¿Crees que si las cosas fueran distintas, esto habría funcionado? Saro la miró y esta vez no hubo humor ni bromas, solo algo brutalmente honesto. Creo que ya funcionó. Solo que se nos acabó el tiempo. Rebeca soltó el aire en un suspiro lento y tembloroso. Sí. Saro terminó su bebida de un trago, dejando el vaso vacío con cuidado. ¿Y ahora qué hacemos? Rebeca tragó saliva. ¿Aprovechar lo que nos queda? Saro asintió una vez, luego se levantó y extendió la mano. Entonces dejemos de hablar de irnos y hagamos que esta noche valga la pena. Rebeca dudó solo una fracción de segundos antes de entrelazar sus dedos con los de Saro. Saro apretó su mano, atrayéndola hacia sí, y murmuró contra su sien. Sin arrepentimientos, tigresa. Rebeca cerró los ojos un momento, inhalando el aroma jazmín y whisky en la piel de Saro. Sin arrepentimientos, susurró de vuelta. La ciudad se extendía debajo de ellas, palpitante y viva, pero por ese momento eran las únicas dos personas en ella. Salieron del bar en la azotea de la mano, con el peso de la conversación todavía presionándoles el pecho, tan denso como el aire húmedo de Van Gogh. Las calles seguían vivas a su alrededor, luces de neón parpadeando, motocicletas zigzagueando entre la bruma de medianoche, vendedores gritando sus últimas ofertas, pero la ciudad se sentía distante, amortiguada, como si el universo se hubiera reducido a solo ellas dos. Saro las condujo por un callejón desconocido, alejándose de las avenidas principales, alejándose de todo lo que tuviera sentido. ¿A dónde vamos?, preguntó Rebeca, aunque no ofreció resistencia. Saro la miró por encima del hombro,
con una sonrisa perezosa pero un agarre firme. ¿Confías en mí? Rebeca soltó una risa pequeña. Con cierta preocupación, sí. Terminaron en un pequeño bar de jazz tenuemente iluminado, encajado entre dos casas comerciales, un lugar que Saro seguramente conocía pero nunca había mencionado. Dentro, el resplandor cálido y dorado de apliques antiguos suavizaba los bordes de todo. Un saxofonista solitario tocaba en la esquina, su melodía lenta y dolida se deslizaba por el aire como humo de cigarro. Se sentaron en un reservado al fondo, donde la música no era lo suficientemente fuerte como para ahogarlas, pero aún vibraba en sus huesos. Saro hizo señas para pedir 2 whiskies y Rebeca la observó bajo la luz tenue, siguiendo con la mirada el contorno de su perfil, memorizando cada detalle como si no fuera a tener otra oportunidad, porque no la tendría. Las bebidas llegaron. Saro levantó su vaso. Por lo que sea que esto sea. Rebeca dudó un instante, luego chocó su vaso contra el de ella. Por nosotras. Bebieron. No hablaron mucho, pero no hacía falta. Cada mirada, cada roce prolongado a través de la mesa era más elocuente que las palabras. Los dedos de Saro rozaron la muñeca de Rebeca, subieron hasta su palma, luego hasta sus nudillos. Le dio vuelta la mano, siguiendo las líneas como si intentara leer un futuro que no existía. Rebeca tragó con fuerza. ¿Sabes? En otra vida tal vez te habría conocido aquí primero. Los labios de Saro se curvaron, pero sus ojos no mostraban la picardía habitual. ¿Sí? ¿Y qué habría pasado? Rebeca exhaló por la nariz, dejando que la fantasía se desarrollara. Coquetearías de forma escandalosa, y yo fingiría no impresionarme. Saro rió. ¿Fingir? Rebeca sonrió de lado. Está bien, fracasaría miserablemente fingiendo. Me invitarías un trago, algo fuerte, algo que fingiría que no me gusta solo para molestarte. Saro le dio la cabeza. Y luego, Rebeca se humedeció los labios. Entonces te dejaría llevarme a casa. La sonrisa de Saro se suavizó en algo más profundo. ¿Como esta noche? Rebeca sostuvo su mirada, con el pulso acelerado. Sí, como esta noche. Salieron del bar sin terminar sus segundas bebidas. El viaje en taxi de regreso al apartamento de Saro fue silencioso, pero sus manos nunca dejaron de tocarse, dedos deslizándose, palmas presionando, aferrándose. Rebeca no sabía quién sostenía a quién con más fuerza. En cuanto entraron, Saro la empujó contra sí, su boca reclamando la de Rebeca, sus manos enredándose en su cabello. No era desesperado, no era apresurado, era algo completamente distinto. Era memorización. Saro la presionó contra la puerta, sus labios recorriendo su mandíbula, su cuello, su clavícula. Los dedos de Rebeca se aferraron a la camisa de Saro, tirando de ella, anclándose. Rebeca dejó que Saro la guiara hasta la habitación, que la desvistiera con manos lentas y reverentes, que besara cada centímetro de piel como si estuviera dejando algo atrás. Se movieron juntas en un ritmo que era completamente suyo, lento, doliente, crudo. Cada caricia pesaba más, cada nombre susurrado sonaba como una plegaria. No era solo sexo, ni siquiera era devoción. Era una despedida para la que ninguna estaba preparada. Y cuando finalmente colapsaron juntas, enredadas en sábanas húmedas de sudor y luz de luna, ninguna dijo nada, porque ¿qué quedaba por decir? Rebeca fue la primera en despertar. El amanecer se filtraba con suavidad, tiñendo la habitación en tonos dorados y azulados perezosos. Giró la cabeza contemplando a Saro a su lado, con los hombros desnudos, la boca entreabierta, un brazo extendido sobre la cama donde había estado el cuerpo de Rebeca antes de moverse.
Parecía en paz. Rebeca quiso sacudirla, besarla otra vez, fingir que tenían otra mañana, otro día, otro siempre. En cambio, se permitió observarla unos momentos robados más. Entonces Saro se movió, sus pestañas aletearon y un pequeño gemido escapó de sus labios. Estás mirándome otra vez. La garganta de Rebeca se apretó. Estás existiendo. Saro soltó una risa suave, con los ojos aún cerrados. Esa es mi frase. Rebeca sonrió, pero se sintió hueco. Pasó un dedo por el brazo de Saro, grabándoselo en la memoria. Deberíamos levantarnos. Saro entreabrió un ojo. O podríamos quedarnos aquí y fingir que el tiempo no existe. Rebeca exhaló, apoyando la frente contra la de Saro. Ojalá. Saro se quedó en silencio un momento, luego le tomó el rostro, acariciándole la mejilla con el pulgar. No lo arruinemos todavía, murmuró. Solo quédate un poco más. Rebeca cerró los ojos, hundiéndose en su calor, obligándose a creer, solo por un momento más, que la mañana aún no había llegado.